Passport Gringos. Bienvenido a Passport Gringos. Hoy nos ponemos los patines con cuchilla, agarramos los palos, dejamos caer el caucho y hablamos de hockey sobre hielo. Hicimos el de wrestling y hoy tenemos hockey sobre hielo para principiantes, NHL para dummies. Hoy os contamos los orígenes, las reglas, cómo funciona uno de los deportes más electrizantes del mundo entero. Probablemente mi deporte favorito de las 4 grandes ligas norteamericanas. Y para hacerlo me acompaña a mí, Ander Iturralde, mi inseparable copresentador, David Mosquera. ¿Cómo estás, David? Hola, Ander, ¿cómo estás? Estoy muy contento y estoy muy ansioso por presenciar un hockey sobre hielo for dummies. A diferencia tuya, el hockey no es ni por asomo mi deporte favorito. No es ni siquiera mi deporte favorito sobre hielo. Soy más fanático del curling que del hockey sobre hielo. Ostras, Quiero dejarlo claro, este episodio, además de para los que nos están viendo o escuchando, es también para mí. Porque yo quiero aprender sobre un deporte del que vi muchísimas películas que me gustaron. Sí. Claro, cuando David y yo estábamos hablando de esto y tal, y o sea, mi insistencia en contar cosas randoms de hockey que no le interesan a nadie, menos al 5% de la audiencia y a mí, claro, a David se le ocurrió la idea de hacer esto como hicimos sobre wrestling. A mí al principio no me convencía la idea porque, claro, mi cabeza es como demasiado similar al fútbol en cuanto a funcionamiento básico, no es como el béisbol o la NFL, que sí que hay como un choque más frontal en cuanto a funcionamiento del deporte. Pero claro, hablándolo y tal, y luego toda la gente que tenía interés en escuchar un NHL, un hockey sobre hielo para dummies, pues bueno, pues pensaba, pues lo intentamos, a ver qué tal, y aquí estamos, a contar la movida del hockey y a ver a dónde nos lleva. Sí, además lo estamos haciendo por los que nos comentaron, los que dejaron comentarios pidiendo este hockey sobre hielo for dummies. Y hay una cosa más, que para mí es muy importante. El hockey es el deporte favorito de Michael Scott. Es el deporte en el que destaca y mucho Michael Scott. Y mucho. Así que por ese lado me pone muy, muy contento estar acá como presentador o no, como partenar, porque te voy a hacer las preguntas, te voy a tirar todos los centros. Aquí vas a, o sea, tú, digamos, tu rol como copresentador va a pasar a ser el de, bueno, sí, o sea, de extremo centrador a que Ander remate y Ander se guste un poquito con sus movidas. Pero ojo, a partir de tus respuestas, en cualquier conversación que tenga con amigos o con compañeros de trabajo sobre hockey sobre hielo, voy a poder lucirme. Voy a poder hacerme el que realmente sé de este magno deporte. Sí, igual que todos nuestros oyentes y espectadores. Aquí todo es escuchar aquí a Ander contar estas cosas, pero luego hacer que sabe. Yo esto lo hago mucho. O sea, escuchar a gente que sabe mucho de una cosa, más o menos les copio lo que han dicho y me la estoy entendido. Y así se va por la vida, gente. Tú sabes que con la WWE cada tanto en mis redes sociales hay algún comentario que dejo en cuentas especializadas en el que realmente parece que soy un experto. Y eso te lo debo a ti, que me introduciste me introdujiste. Uf. Sí. Introdujiste. Introdujiste. No sé, me metiste. Sí. Más fácil. Sí. Me metiste. Hasta el fondo. Estamos grabando por la mañana hoy, por la mañana argentina, y cuesta. No es excusa para no conocer el lenguaje tan bonito. No, pero es una de esas cosas que piensas que sabes y luego te suena un poco extraño. Sí. Como es así, era esa. Sí. Pero bueno, gracias a ti. Lo introdujiste, creo que es correcto, sí. Que nos lo digan en comentarios. Que los Pérez Reverte, de turno. No, ya nos metimos con los historiadores. Ahora nos tenemos que meter con los lingüistas. Los talibanes de la ortografía. Entonces, correcto. Nos pongan en Capitanes comentarios. RAE. Los capitanes RAE, exactamente. Bueno, gracias a ti que me metiste en ese mundo, yo empecé a conocer de verdad todas las anécdotas, curiosidades, también el funcionamiento de ese... Nada, un segundo. Te reclaman a David Mosquera por la mañana. No, es mi teléfono español, que cada tanto me llaman. Yo tengo 2 números, esto no le interesa a nadie, pero bueno, tengo un número argentino, tengo un número español, mi número español de toda la vida, y cada tanto me llaman de agencia, de compañías telefónicas para ofrecerme. Son los únicos que me llaman. No importa.
Tengo silenciado el argentino, que es el que uso, y el Claro, español. sí, yo también. O sea, tener el móvil no silenciado hoy en día es de terroristas. O sea, Exacto, pero de como personas con problemas nunca. auditivos. Exacto. Bueno, entonces, volviendo a lo que Sí, iba, como me metiste en ese mundo con el gran episodio que fue uno de mis favoritos de Paz sí. por Gringos, me metiste en ese Mm. tema y yo ahora opino como si supiese y realmente parece porque me interioricé quizás en exceso sobre el Sí, pressing sí, catch. sí. ¿Quién dice Sí, que dentro de 2 semanas en cuentas quién retro sabe. de hockey, porque seguramente el hockey de antes es mejor que el actual, como todo, seguramente en cuentas retro de hockey voy a estar comentando como si realmente supiese. No, el que era un buen jugador era Gretzky, no este que está Sí, ahora Johnson. sí, sí, No sé sí. si hay algún Johnson, seguramente. Lo hay. No bueno, bueno, pero lo hay. O sea, sí, sí. Ya voy aprendiendo, Así. ya aprendí algo. Totalmente. Igual antes de meternos en el Sí, hockey sobre hay que hielo, dar turra, hay que darle a la gente tema y también variedad. sí, y esto a mí me fascinó. Yo soy una persona que he visto, no todos, pero sí la gran mayoría de realities de MTV. No sé si tú también eres de estos. He visto algunos, no me atrevería yo a decir la mayoría, pero Bueno, algunos yo he, sí. yo he consumido, ahora en los actuales, realmente no conozco ninguno, ya MTV no forma parte de los canales que visito en mi grilla de televisión, Ah, porque ya. prácticamente no veo televisión, pero sí tuve una Mm, época entre 2000 si se quiere, y 2015 en los que ujú. consumía MTV la parte de documental, Jersey Shore y demás. Y ahora, en una de las plataformas que tengo digitales, Sí. colgaron episodios recientes de las últimas temporadas de Catfish, que es Ah, uno de mira. mis programas favoritos de MTV. Ujú. Sí. ¿Sabes cuál es? Para los que no lo saben, Catfish Sí, es. sí, sí, sí. O sea, no he visto muchos episodios, pero sí, o sea, conozco el programa. Bueno, para los que no lo saben, Catfish es un programa en el que Nif y Max, que son los presentadores, el Ander y el David, los Ander y David de ese programa, recorren Estados Unidos buscando gente que en redes sociales se hace pasar por otra persona y engaña de forma sentimental a otra. Es decir, chico conoce chica en redes sociales, el chico piensa que es una chica, pero en realidad es un hombre de 50 años, grandote y demás. O una chica, pero que no se corresponde con la foto que le pasó y demás. Bueno, es un programa que cada Sí, episodio va a una parte de Estados Unidos, a un lugar de Estados Unidos, sirve para aprender cosas de la cultura popular estadounidense, de ahí saco sí. muchísimo material, pero en uno de esos episodios que empecé a ver, porque no los había visto de las últimas temporadas, hay gente que tiene tiempo libre a veces como yo para ver este tipo de cosas, en vez de leer un libro me pongo a ver episodios viejos de Catfish, sale Chris Anderson, Birdman. Es verdad, es verdad. Para los que no lo Christopher conocen, Anderson. un jugador de la NBA de entre 2005 y 2017, 13, 18, más o 15, menos. Bueno, sí, aguanto varios años más, sí, sí. campeón, tiene un anillo, que viene a ser el Dennis Sí, Rodman blanco, porque es un básicamente. tipo muy conocido porque Sí. tenía el cuerpo lleno de tatuajes. Empieza su carrera en la NBA. O sea, hasta la mandíbula tenía tatuajes. Exactamente. Es el típico jugador que es normal, digamos, Hmm. mediocre, normal. Un jugador de NBA de Sí, banquillo, del no montón, sin titular. más. Está bien, pero sí. Pero que fue ganando, se empezó a ser conocido por su estética, porque nos Hmm. recordaba a todos a Dennis Rodman. De hecho, Birdman, la mayoría de ustedes lo va a conocer por su físico. Pero aparece en Catfish. Yo dije, ¿qué? Esto no sabía. Y resulta que Birdman, en la época que estaba en los Denver Nuggets, Sí. 2012, 2011, Hasta 2012, 2012. Creo que era titular en los Denver Nuggets de Carmelo en Anthony. su peak, estaba en su peak. Sí, sí, sí. Y de hecho, o sea, bueno, claro, estamos grabando esto antes de que se confirme la final de la NBA. Podría haber una final entre los dos equipos en los que más jugó, que serían los Denver Nuggets y los Miami Heat. Es cierto. Justamente, parece que los caminos se unen para que yo Sí. vea el episodio de Catfish en el que se cuenta la historia de Birdman. Que no es Michael Keaton en la película esa pretenciosa que dirige Iñárritu, o como se pronuncia. El Iñárritu. mexicano, mira que los mexicanos son pretenciosos a nivel futbolístico, pero a nivel cinematográfico con Iñárritu, uff, uff.
Y eso que la Ya, película me gustó. Vetes a un vasco que se cree cultureta y uff. Pero es Encima, o mexicano, sea, ¿no? bueno, sí, sí, pero de origen vasco, Iñárritu y tal. O Bueno, sea, pero se ve mala que mezcla de culturas. sí, sí, la parte talentosa, la parte humilde o talentosa se la dejó en el País Vasco, lo que no habla muy bien. Él, no importa, no quiero meterme con... El tema es que Birdman conoce una chavala le manda un mensaje por Instagram a Birdman y él le responde y empiezan a intercambiarse fueguitos, corazones e incluso fotos íntimas. Birdman, antes de mandar cualquier foto, antes de empezar a entablar una relación un poco subida de tono, le pregunta la edad. Y la chavala dice que es mayor de edad. Adelante. Intercambian fotos, e intercambian mensajes subidos de tono, intercambian todo eso que seguramente nuestros espectadores intentan hacer. No hacen, pero intentan hacer. Mandan fueguitos y mandan ese... y demás. Nos conocemos todos. Bueno, llega un momento en el que se juntan en la vida real, se conocen en la vida real y quedan un fin de semana en la casa de Birdman, donde pasa lo que tiene que pasar. Ahí hay ciertas red flag. La chica le dice, ¿y cuándo te vas a ir a África? Y él le responde, África, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo que me voy a... ¿De dónde sacaste eso? Pero ella no le da importancia porque piensa que está jugando con ella, que la está troleando. Y después le dice, che, ¿y tu amigo, no me acuerdo el nombre, tu amigo Charles, por poner un ejemplo, ¿cuándo va a venir? Y él dice, ¿qué amigo Charles? Dice, sí, Charles. Dice, no conozco a ningún Charles. No se llamaba Charles, pero por poner un ejemplo. Y esa es otra red flag que la chica no entiende bien. Sí. Tienen relaciones y demás, se van. O sea, Y al ella hacer... no sabe o sea, pero que esto es todo por mensaje todavía o ya. No, ahí ya están en persona. Empieza a ver... Y ella no sabe quién es Chris Anderson, ¿no? No, ella sabe quién es Chris Anderson. Vale, Está blanqueado que ella es ella vale. y Chris es Chris, Vale. el jugador de la NBA, porque ella había iniciado le había mandado el primer mensaje por su cuenta de Instagram. Pero cuando hablan, hay como esas conversaciones que, imagínate que tú y yo hablamos fuera de aire, pero de repente yo te mando o hablando en persona, te digo algo de lo que no tienes ni idea, como te va a chocar, ¿no? Bueno, a ella le pasaba. A la semana, Chris Anderson le dice, mandame una foto. Y ella dice, no, pero pará, mandame una foto porque si no voy a publicar todo lo que me mandaste en redes y demás. Y ella dice, no, Chris, pero ¿qué pasa? Entonces él se empieza a convertir o se transforma en una persona que la amenaza con matarle incluso. Todo muy raro. Entonces ella, que era menor de edad, de repente Sorpresa en la bombonera. claro, le cuenta así al padre y demás y lo denuncian. Escándalo en Estados Unidos, un jugador de la NBA pedófilo. Porque lo metieron como algo pedófilo. De hecho, los Denver lo cortan. Él después termina volviendo a la NBA. Claro, es verdad que tuvo la movida y se me había olvidado que afecta a la carrera deportiva. Lo relacionan con pedófilo y yo digo, no, pero Birdman, yo nunca me enteré de esto. ¿Qué cojones pasa acá? Resulta que Birdman no hablaba con la chica y la chica no hablaba con Birdman. Una chavala de Canadá le mandaba los mensajes a Birdman y Birdman ella era como el intercomunicador. Birdman no recibía los mensajes de la chavala y la chavala no recibía los mensajes de Birdman. Era ella que había hackeado las cuentas y se hacía pasar. O sea, lo que mandaba la chavala pasaba el filtro de la chica, las fotos, por ejemplo, pero todo lo que se conversaban estaba en la mente de Canadá. Sí. Entonces, Birdman no sabía que era menor de edad porque la de Canadá le había dicho que era mayor de edad. Entonces, le hizo un catfish a los dos. Es uno de los episodios más enrevesados de la historia de Catfish, porque generalmente es uno. Claro. Entonces, Birdman, de hecho, cuando va a fiscalía y demás, cuando los fiscales, él dice, cuando le explican, dice, pero qué cojones, ¿qué es eso? Él no entendía cómo tecnológicamente se podía hacer algo así, estaba sorprendido. No, es que incluso a mí, o sea, me lo has tenido que explicar para que interiorice lo que estaba. Yo sigo sin entender cómo hackeando la cuenta. Pero sí. Entonces, obviamente terminó absuelto y la chavala de Canadá terminó detenida.
O sea, terminó detenida, o sea, Birdman fue... Birdman salió, o sea, lo dejaron sin cargos y de hecho termina ganando después el anillo. Y el capítulo comienza con esta chica, la que había estado con Birdman, enterándose de que la canadiense va a salir de la cárcel y quiere ir con Nif y con Max para que no lo vuelva a hacer. Joder. Pero bueno, el medio capítulo es lo de Birdman, que de hecho yo veía, te ponen las noticias, te ponen los recortes de los telediarios, donde lo tratan de pedófilo. Que claro, es un... Si bien era menor de edad, la chavala de 17 años, no es, creo que es más... El término no es pedófilo, sino abuso. Claro, es que hay una graduación del término, o sea... Claro, no es lo mismo... A ver, que está mal igualmente. Está mal, pero no es el término. Claro, pero no es 10, no es algo ya totalmente, o sea, enfermo. Claro, está mal y es ilegal, pero yo cuando vi lo de pedófilo lo asocié pero es que a cada año que bajas, o sea, más que te acercas al infierno. O sea, claro, es de Birdman, 17 años, a Metzelder, 5, 6, 7 años. O sea, y hay una diferencia grande de psique mental entre apurar 17... bueno, tal, allá lo que, pues un Metzelder cualquiera que ya tiene muy severos exactamente. Bueno, mentales. Esta fue la turra. Yo me imagino a la gente que vino a ver algo de hockey y se entera de esta historia de Birdman. Aquí hablando de Birdman, o sea. Es terrible. Y de Metzelder. Esto es increíble, pero supongo que esto es lo que les gusta a nuestros espectadores, oyentes o seguidores, lo que sea. Y seguramente en una comida familiar, en el que salga el tema con los primos y demás, pueden sacar... ¿Se acuerdan de Birdman? Bueno, Birdman fue catfisheado. Sí, totalmente. Espectacular. Y no conocías pues eso, ya viendo... no me o sea, me sonaba, ahora que me has contado, Birdman tal, que tuvo el lío, que fue de los Nuggets, tal, pero no tenía la historia interiorizada. Y pues eso, ya con la turra, aquí los temas variados, vamos ya con el tema central de hoy. Si la gente sigue al otro lado, está en shock por la historia. Además, época idónea, perfecta. Este fin de semana empiezan las finales de la NHL, de la Stanley Cup. Cuando estamos grabando no están definidos los dos equipos, está definido uno, pero no los dos. Así que... Ahí ya tengo la primera pregunta. A ver, sí. Dijiste Stanley Cup. Sí, es lo que se llama comúnmente a las finales. Bueno, para nosotros los futboleros, la Copa es la Copa y la Liga es la Liga. Y si bien eso es en el fútbol... No, o sea, se llama Stanley Cup, pero es el nombre del trofeo, digamos. Sí, se juega por el trofeo. O sea, es como dices el anillo de la NBA. Es básicamente lo mismo, pero es un trofeo que es más antiguo que la Liga en sí. Pero no sé si... Bueno, voy a preguntar... Esto... Lo podría dejar para más tarde, pero ya nos metimos acá. Sí. Nos metemos. Como yo me he metido, o sea, entre pecho y espalda también hay que decir, o sea, me he metido una cantidad ingente de partidos de playoffs de la NHL. Ahora estamos a punto de que se jueguen las finales. O sea, los últimos 2 meses he visto muchísimo hockey. Pobre. Yo me vi episodios de Catfish. Choose your fighter. Para preparar este episodio, yo vi episodios de Catfish. Y Ander estuvo viendo videos y leyendo libros y todo ese tipo de cosas de la NHL. Cada uno en los comentarios que diga cómo... Elijan su luchador. Sí, bueno, nos introducimos. Ahora sí está bien dicho, introducimos. Sí. Nos introducimos en esto. Tenemos la Super Bowl en la NHL. Sí. En la NFL. En la NFL, o sea, exactamente. Sí. Acá la final o el campeonato se conoce como Stanley Cup. Es como coloquialmente se conoce al... Sí. Esto es así. Al trofeo por el que juegan, sí, al campeonato, sí. Perfecto. Bueno, ¿cómo nace o dónde nace el hockey sobre hielo? ¿De dónde sale? Sí, o sea, había bastantes versiones, o sea, bueno, había un par de versiones diferentes sobre pues esto, cuál era el origen exacto. Originalmente se pensaba que era pues simplemente algo que nace, que surge en Gran Bretaña, de pues llegan al final tropas británicas, Canadá todavía pertenece a la Commonwealth de Gran Bretaña, y claro, una de las teorías iniciales es que pues era algo que había pues evolucionado, digamos, de combinar pues
lo que podía ser el hockey hierba, básicamente, con lo que se conocía en la época como el lacrosse indio, como el lacrosse indio que se jugaba. Pero al final, o sea, en lo que era en la década de 1980, pues diferentes historiadores y tal llegaron a la conclusión, o se encontraron pruebas de que el origen real del hockey sobre hielo en Canadá, porque, o sea, el hockey sobre hielo como tal surge por primera vez en Canadá, está, o sea, digamos, fuertemente influenciado por un deporte al que jugaban los indios nativos en Canadá, que era el Mi'kmaq, y que jugaban esto en el siglo XIX, en mediados o sea, a principios de los 1800, en Nueva Escocia y tal, y pues y tenían como un juego basado así que había sido a su vez influenciado por inmigrantes irlandeses que jugaban al hurling, que es otro de estos deportes que hay en Gran Bretaña, que hay muchísimos, una variedad enorme, y el hurling es uno, digamos, de los grandes influenciadores de un juego al que pasaron a jugar los indios y que luego, o sea, los indios nativos en Canadá, en Norteamérica, que luego pues evolucionó a lo que se conoce hoy en día como el hockey sobre hielo, y el componente del hockey sobre hielo pues obviamente surge en virtud del frío que siempre hace en Canadá en los inviernos. Es algo que, digamos, se forja tal y como es por, digamos, su ambiente, o sea, su clima, lo que es todo pues el ecosistema Claro. que había en Canadá. Y eso, al final se ha concluido que el hurling, que es esto, un juego que se juega en Irlanda y tal, y en las Islas Británicas, que es digamos, es la gran influencia de lo que es el hockey hoy en día. O sea, los ingleses, igual que en el fútbol, inventaron un deporte o se quisieron hacerse los inventores de un deporte en el que después Sí, no ganarían nunca. exacto. Esto es un poco Repiten, quizás más los irlandeses que los ingleses, pero sí, básicamente aplica lo el mismo. aplica el mismo Sí, sí, sí. concepto. Y una pregunta, ¿nace antes o después del hockey sobre césped? Claro, después, porque claro, se sobreentendía. Se sobreentendía que era, digamos, o sea, influencia el hockey sobre hielo del hockey sobre césped. O sea, el Ok. hockey sobre césped no he investigado sobre los orígenes exactos del hockey sobre césped, pero digamos, ya existía antes del hockey sobre hielo. Bien. ¿Y comienza en Canadá? ¿Qué periodo de tiempo estamos hablando? ¿1900? No, mi Aproximadamente. 1800, 1800, o sea, primero 1800, se pensaba que era mediados de 1800, luego no, que se podía trazar hasta principios de 1800 con, digamos, estos inmigrantes de Irlanda, Gran Bretaña, etcétera, juntado con los indios nativos que había en Norteamérica. Y luego el hockey más como se conoce hoy en día, que se empezó a jugar hockey más propiamente dicho, más establecido, más como es el concepto que se conoce hoy. Eso fue hacia finales de 1875 creo que era, la fecha que se jugó en un partido intrauniversitario en Montreal. Es cuando se jugó el primer partido, digamos, registrado de hockey sobre hielo. Sí, en 1875. Vamos a hablar de reglas, pero no de las originales, sino de las actuales. ¿Y cuántos jugadores pueden estar en el terreno de juego de cada equipo? Pues claro, en la actualidad tienes 5 más el portero. O sea, 6 en total, Ok, pero bueno, el portero y 5. ok. No es la misma cantidad que en hockey sobre césped, ¿no? Diría que no, diría que en hockey sobre césped son más. Y de hecho, cuando se juega el primer partido de hockey en 1875 eran más jugadores. O sea, al principio, incluso pues en el juego este que era más perteneciente a las tribus indias, había como hasta 30 jugadores por cada equipo. O Es sea, una era locura. algo, sí, 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 mucho más, sí, No, multitudinario. Y se y, fueron reduciendo hasta que hoy en día sí tenemos 5 más uno, 6. y consulta. Lo que Sí. es, ahora vamos a meternos en las reglas, pero las reglas de juego en Estados Unidos son las mismas que en Canadá y que en Rusia y demás. No pasa como la NBA y FIBA, que tienen pequeñas diferencias. Ya, puedes encontrar pequeñitas diferencias en las prórrogas, en, Ah, bueno, digamos, incluso las dimensiones del campo, que, digamos, el Comité Internacional permite que haya
algo más de flexibilidad en lo que es NHL como tal, y la mayoría de ligas, pues bueno, es básicamente el mismo tamaño, pero ¿Cómo es el tamaño? fuera... el tamaño lo tenía por aquí, son básicamente, o sea, 60, no, o sea, 60 pies, tenía aquí la traducción en metros y como esto, 20 pies o así de... Espera, Te ahora mato te lo digo preguntándote, exacto. ¿un pie que son 40 centímetros? Sí, diría, sí, son básicamente 40 centímetros, ¿no? Sí, Desconozco, menos. tiré un número que me suena en la cabeza, pero no sé si es correcto o no, y no sé si te estoy Mm. matando con esta pregunta. Sí, 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 ja, es que esto justo no me lo, o sea, estaba como consultando y no me lo había apuntado. Lo tenía Son por aquí. cosas, en Estados Unidos se usa el pie como medida, no es Sí, sí, cosa sí, claro, nuestra. claro, claro, sí, sí, sí. Ay, ¿dónde Igual que estaba las esto? ¿Dónde millas y está? los metros, igual Claro, que... sí, sí, la medida imperial. Sí, mira, aquí lo tenía, sí, aquí lo tengo exacto. Sí, a ver, en NHL, o sea, en NHL tienes, pues esto, 20 pies o sea, 200 pies de largo, tienes el campo de juego de hielo, es un rectángulo con, digamos, las esquinas redondeadas, tienes 200 pies de largo, que son 61 metros, y luego 85 es. pies de ancho, que son 26 metros. Luego eso, en el Comité Internacional tienes algo de flexibilidad entre 184 y 200 pies, etcétera, pero bueno, lo básico, lo más estándar, lo más generalizado, eso, 61 por 26. Sí, hay que tener en cuenta, ¿no? Que está detrás de cada portería, si se imaginan un Hmm, campo de fútbol, detrás de cada portería hay un sí, espacio por el que los jugadores pueden circular. exacto, exacto. Esa es una de las grandes diferencias, que la portería no es el absoluto final. Tienes una línea de gol y una portería situada en medio, pero esa línea, o sea, hay espacio detrás y puedes, digamos, jugar detrás de la portería, algo que no sucede realmente en baloncesto, en balonmano, o sea, tampoco, ni en fútbol, que son deportes más o menos similares, pero Sí. que, digamos, hay esa diferencia. Y el guardameta Sí, tiene un área de la que... sí. Y Sí, tiene justo un área justo delante de la portería que está pintada en azul y con una, digamos, línea roja y, digamos, no puede un jugador entrar. A veces entras un poquito, hay o forcejeos y sea, tal, pero un jugador no puede entrar explícitamente dentro de ese área azul cuando está el portero. Si el portero no está, si el portero se ha ido por lo que sea, sí puedes entrar, pero estando el portero ahí, no o sea, puedes acceder como jugador rival. como Sí, balonmano, exacto. el equipo contrario, no, Sí, los sí, sí, pero jugadores eso, no. es un área muy pequeñita, o sea que digamos es la misma circunferencia que la propia portería. Y el arquero del guardameta del hockey puede salir libremente de esa área. Sí, puede salir tanto como quiera. Es el riesgo de, bueno, si te sales te pueden marcar, pero sí, él tiene libertad para salir tanto como quiera. Y ahí, sobre el arquero, eh, Mm. voy a preguntar una estupidez. No puede agarrar. ¿Cómo se le dice al disco? Sí, disco, o sea, está hecho de caucho, pero sí, disco para entendernos, disco o pastilla, se le dice Ok. comúnmente. ¿La puede agarrar con la mano? Sí, 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 ¿O el lo portero puede la agarrar? puede... Claro, dije Sí, la sí, sí, puede, no, no, la puede. Sí, el arquero puede agarrársela con la mano, no hay problema. Yo me refería al disco. Quise decir si lo Sí, puede agarrar con la efectivamente. mano. Puede atrapar el disco con su mano sin ningún tipo de problema. Bueno, o sea, si la atrapa, se atrapa el disco, se atrapa la pastilla y no la deja, digamos, caer de nuevo, no el introduce en juego inmediatamente después, o sea, de manera instantánea, se detiene el juego y ocurre, digamos, o sea, ¿cómo es? O sea, un balón neutral, disco neutral, el árbitro la deja caer y dos jugadores En ese pelean por lugar, recuperar la en pastilla. ese lugar Yo o en en el. ese lugar no, hay, digamos, son 9 puntos, Ok. 9 puntos que hay sobre todo el hielo en los que hacer ese bote neutral, digamos, y digamos, se haría en ese caso en el punto, digamos, de bote neutro más cercano a la portería. Si estaba como hacia la izquierda de la portería, pues digamos a la izquierda de la portería es donde se va a hacer ese saque. O sea, el guardameta puede detener la pelota con cualquier parte del cuerpo e incluso con bueno, obviamente con el stick. Sí. Lo que no puede es agarrar el disco y tenerlo en la mano, como hacen los Exacto, arqueros de no, no, fútbol. ahí tiene que volver a entrar en juego. O sea, si la devuelve en juego inmediatamente, prosigue el juego, pero si no, si lo ato del árbitro, se detiene
y hay, digamos, ese bote neutral y a ver quién la recupera. Y- O sea, bote neutral, digamos, en campo, o sea, muy cerca de la portería. Si la agarra con la mano, ataja el disco con la mano. Hmm. ¿Se lo puede pasar con la mano a un compañero Sí, o tiene que usar el disco, sí. el stick? No, puede pasársela con la mano. Tiene que hacerlo de inmediato, pero puede pasársela con la mano. O Sí, sea, el arquero puede jugar con cualquier parte del cuerpo. sí, esencialmente. Sí. Puede salir jugando él solo con el Hmm. stick. Eso lo puede hacer. Sí, exacto. Sí. Eh, Eso puede hacerlo. y los jugadores, primero, ¿pueden agarrar el stick con cualquiera de sus manos o tienen que agarrarlo con una mano en particular? Como en el No, con hockey cualquiera de sobre las césped. manos. Con cualquiera de las Claro, manos. con cualquiera de las manos, obviamente, pues si eres zurdo o diestro va a depender de tu preferencia, pero puedes, Ok. sí, o sea, agarrarlo con cualquiera de las dos manos. Claro, porque tengo entendido que en el hockey sobre césped no, que tienen que llevarlo Ah, con mira. la derecha. Pregunta, Mira, pues los eso, jugadores de sí. campo de hockey, Sí. ¿pueden tocar el disco con el pie, por poner un ejemplo? Pueden tocarlo con el pie, sí. Digamos, o sea, se puede, lo que no pueden, digamos, es rematar explícitamente. O sea, pueden acomodarse la pastilla, pero no pueden hacer como un intento de disparo a gol o un intento de pase con el pie. O sea, la tocan con el pie y tal, se la acomodan para, digamos, controlar con el palo. Pero no pueden hacer más eso que, digamos, controlar como si controlases Claro. con el pecho en fútbol o controlases con el pie en fútbol, pero no puedes hacer más. No hay un radio de acción mayor que ese, O digamos. sea, no puedes meter gol con algo que no No, sea el stick, exacto. Sí. pero puedes O sea, tocar el disco. no de manera explícita. Claro. Igual te rebota en un patín, un disparo y tal, y ahí en ese caso diría, no estoy del todo seguro de esto, pero diría que sí. Y pueden usar el pie para defender. Por ejemplo, el defensor puede tirarse con el pie para cortar un Sí. disparo del rival. Sí, y con el cuerpo entero incluso, o sea, te tiras Se al pueden suelo, tirar tal, al... te resbalas, a ver, no puedes, yo supongo, como abalanzarte o hacer como un acto explícito de que estás intentando, pero digamos, estás muerto ante el atacante rival o lo que sea, y encima pues igual no tienes el portero, justo porque estás intentando empatar, y ahí puedes quizás intentarlo, porque algo que se hace es cuando un equipo pierde de 1 o 2 goles en los minutos finales, es quitar al portero, pues ya igual entras en los 2 minutos finales o así, quitas al portero en un último intento de vamos a jugar con un jugador extra de campo a cambio de jugárnosla, de encajar uno más con el portero fuera y así Y, intentar empatar. y el jugador que entra, los jugadores del mismo equipo, o sea, del equipo A, ¿pueden entrar en el área del guardameta del equipo A o tampoco, también lo tienen vetado? No, bueno, o sea, sí, por poder pueden, no puedes, digamos, intentar como ponerte al lado del portero para defender. O sea, en Eso te iba a realidad, o sea, preguntar. Esa, claro, iba por eso es ahí. lo que no puedes. En un momento dado, tal, si no estás como intentando perjudicar, obviamente no estás perjudicando a tu propio portero, tal, Claro. pues tu portero te puede permitir, pero no puedes Es entrar que como para defender de manera explícita porque sí. estaba pensando, quedan 10 segundos, Claro, todo el nos equipo ponemos todos. A No, en no. en la Claro. portería. En un momento dado sí, pero no puedes entrar aquí los tres, cubrir la portería entera y Eso. no dejarle. Porque es eso, la portería, digamos, tiene unas dimensiones tan pequeñas comparadas con fútbol. El portero cubre, pues casi con su cuerpo Claro. así medio extendido, cubres igual el 70% Claro. de todo el área de disparo. Por eso sí que es algo que no ¿Y la, se puede hacer. la portería está fija o es movible en el sentido, la tienen... No, o sea, es fija. Hay momentos en los que se llega a mover porque alguien le da un golpe. No está, digamos, anclada, no está atada, pero sí que pues, se puede llegar a mover. Y, digamos, si un jugador del equipo que está defendiendo se ve que la saca de sitio de manera intencionada, o sea, te pitan falta en contra. O sea, estar intentando Son, ahí, o sea, son manipular la preguntas, portería para que no te metan. son preguntas haciendo bien, bien español, bien, bien argentino, bien bilardista, bien latino, queriendo sacar ventaja con las cosas que veo desde mi ignorancia Sí, en el sí, sí. hockey. ¿Qué se considera falta en el hockey? Porque ahora vamos a entrar en las peleas, pero ¿qué se considera falta en el hockey? ¿Qué no le puedo hacer a mi rival durante un partido? Varias cosas, varias cosas. Y de nuevo también, o sea, es decir, yo tengo bastante control de hockey. Alguien que igual tiene mejor manejo que Claro. yo, igual me hace alguna corrección en comentarios, es totalmente lícito. O sea, yo
soy un gran aficionado, tengo una comprensión bastante general, pero sí que quizás algunos puntos o algún componente de las faltas sí que se me puede llegar a pasar. En general, no puedes, digamos, hacerle una zancadilla al rival con el palo, con el stick. O sea, hacerle ahí como que se ve y haces que se caiga. No le puedes hacer que una Ok. zancadilla y que se caiga solo eso es falta, por ejemplo. No puedes, digamos, hacerle lo que se dice cross-checking. Coges el palo como por ambos extremos, le haces así, le tiras al suelo. Eso, o sea, eso también es falta. De hecho, en uno de los partidos recientes hubo una jugada tan explícita de uno de los jugadores que le hizo así a uno de los rivales, le tiró al suelo y luego se cayó encima de él y le hizo así, estando el otro tirado en el suelo. Y luego se intentó justificar, no, es que me estaba cayendo, claro, por eso hiciste como fuerza con los brazos hacia Bueno, abajo, como para darle con más fuerza al jugador que estaba ya sobre el hielo. bueno, ahora seguimos con las faltas, pero dijiste eso Sí, y sí, quiero ir a lo que la mayoría de todos los que no conocemos el hockey queremos sí, saber. En ese sí, caso, yo siempre veo en los partidos de hockey o en las películas y ujú, demás que hay sí, una falta de un sí, jugador a otro y sí, automáticamente después de la falta, el jugador que la ujú, padeció, que la sufrió, se levanta y empiezan a sí, pelearse y nadie se mete. sí, Al principio es como que ujú, sí, peleense. En sí, el caso que comentas, el tipo lo tira al sí, piso, sí, lo aplasta con el stick. Hay sí, pelea. No sé si hubo o no, pero hay ujú, pelea. ¿Qué es eso? ¿Está permitido pelearse o cómo es? ¿Por qué se pelean? sí. ¿Y por qué nadie los Está, detiene? está permitido, está permitido. Con los años se ha ido intentando reducir, o sea, porque antes pues se podía permitir hasta pues que participen varios, era como, o sea, un todos por libre, lo que surja. Con el tiempo, si no me equivoco, se han intentado como reducir y digamos, vale, que sea uno contra uno, pero que haya como más restricciones para que no sea un absoluto, digamos, ritual salvaje en el que se nos vaya de esto de las manos. Porque esto lo digo porque los ves que se sacan los guantes, a Sí, veces se sacan el casco, sí, sueltan el sí, stick, y es como que hay todo sí. un ritual de preparación. Entiendo que esas peleas no Sí. están permitidas con el stick, porque nunca vi una pelea de No. hockey con stick. Nunca No, lo no, vi. no, claro, Nunca ahí lo ya vi. intentas eso y ya te conviene falta, te expulsan, tal. Ahí, digamos, si los árbitros, digamos, juzgan que estás, digamos, están en igualdad de condiciones, entre comillas, se han enganchado, lo que sea, se ponen a pegarse y más o menos están ahí a la misma altura. Una vez ya uno cae al suelo, uno ya gana al otro, uno cae al suelo, ya se intervienen y lo detienen por seguridad. O sea, está Sí. validado que tú te puedes dar de hostias A ver, con un rival. una vez entras en eso, si no me equivoco, ambos son expulsados durante al menos eso, los 2 minutos que es una falta estándar. Es Pero espectacular. digamos, están ahí si no estás como uno siendo extremadamente sucio, o sea, con una fuerza superior al otro, una posición de poder explícitamente superior al otro, es un poco dejar que los chicos lo resuelvan entre ellos. Sí que también hay también muchos, digamos, propulsores de que terminen de eliminar las peleas del hockey porque se considera algo un tanto arcaico, pero que sigue a día de hoy. Tú estás a favor o en contra como espectador. A mí me hacen gracia. Entiendo el componente de seguridad, entiendo el componente de dar de un deporte que dé buena imagen. A mí en general me hacen gracia, resultan relativamente entretenidas. Yo estoy en general a favor, pero también entiendo el componente de seguridad, de que algún día uno le va a dar, se va a dar la cabeza contra el hielo y podemos tener una desgracia. ¿Pasó alguna vez Es, algo como eso? ¿Hubo algún muerto en una pelea de hockey? Es una estupidez lo que estoy preguntando, pero. ¿Hubo alguna yo, repercusión grave? ¿Algún tipo quedó Yo juraría paralítico? que en algún momento, o sea, no famoso en la NHL reciente que yo conozca, pero supondría que en el pasado, incluso pues en ligas menores o en algún caso así sí es posible que llegase a haber un accidente. No conozco el caso concreto, pero no me extrañaría que eso ocurrió en algún momento, sobre todo pues en la época donde había menos protecciones corporales todavía. Y esto pasa tanto en la NHL como en. Sé que en ligas menores, ahora vamos a meternos en qué Sí, sí, competencias no, hay, no, pero pero sí, sí, sí. pasa en todas las Sí, categorías. Un equipo juvenil, por ejemplo, también está validado, o un equipo universitario está sí. validado que eso suceda. Yo juraría que sí, que es algo que se puede. En universitario no estoy seguro porque en universitario sí que les obligan a jugar como con una máscara completa, como con más seguridad, por Ah, no ser jugadores, digamos, profesionales, con seguro médico y tal.
ahí ya un poco desconozco esa diferencia. Sé que en el resto del mundo creo que no es algo tan común. Cuando hablamos de la historia del equipo de hockey de la Sí. Unión Soviética, se hacía mucho énfasis en que los canadienses, los norteamericanos eran, o sea, mucho más físicos, que, o sea, promovían mucho más el concepto de pelearse, de estar dándose constantemente, mientras que en Rusia y en otras partes del mundo, digamos, no era algo tan intrínseco, tan imprimido en la cultura. Te van a acusar de prorruso en los comentarios por Ya, decir ya, eso, ya, ya. porque los buenos Ya, ya, siempre son prorruso, los norteamericanos. procomunista, tal, ya, ya, ya. Que vengan, Exactamente. que comenten y que Eh, ayuden al algoritmo. Volvamos a lo de las faltas. O sea, Sí. no puedes usar el stick para detener al rival. Exacto, por ejemplo. Sí, sí, sí. No puedes hacer ese, lo que se dice como cross-checking, digamos, o sea, como hacerle como la cruz. Y No lo que puedes son hacerle zancadilla. esas cargas que se Sí, ven en las películas, que son muy cinematográficas, que es, va un rival conduciendo el stick, te acercas, le haces cuerpo y lo sí. estampas contra el cristal o el... ¿Eso falta? Los choques, no, los choques cuerpo a cuerpo normalmente se permiten, a no ser que, digamos, un jugador haya como caído, esté como sobre una rodilla y en una posición de enorme vulnerabilidad, que vas a el chocas, le vas a reventar la cabeza, eso sí que se consideraría falta, pero un poco como en las peleas, si estás un poco es una carga legal, estás 50-50, chocáis hombro con hombro, o sea, o todo el cuerpo contra todo el cuerpo, si estáis más o menos a la misma altura corporal, se permite, hay constante contacto de O ese sea, tipo. la primera, me pongo el traje de hockey, me pongo a patinar, que patino de forma muy Sí, rudimentaria, pero bueno, puedo patinar. sí, Voy con el stick sí. contento, viene alguien, me hace cuerpo, me envía a 20 metros, eso no es falta. No, en general no, o sea, bueno, normalmente son más comunes, digamos, contra, digamos, el plástico, el metacrilato, las Ah, ventanas alrededor, que hay chocas. Si chocas en medio del hielo, es más probable que se vaya al suelo, pueda claro. parecer más aparatoso, y ahí, dependiendo de cómo haya sido la falta, de la posición, de cuánto puede haber sido el daño causado, sí pueden llegar a pitar falta, pero digamos, si estás contra una pared no blanda, pero Claro, tampoco de hormigón, y contra el plástico chocas, claro. eso sí que se permite. Bueno, ¿y qué más sería falta? ¿Un jugador puede tener el Eh, stick? ¿Un jugador puede tener un stick con la mano o no? buena pregunta. No, tampoco puede, igual que el portero, la puede llegar a atrapar por un momento y dejarla caer. Pero si cierra la mano, se considera pérdida de tiempo y falta, se detiene y se tiene que O sea, reanuda el juego. ¿la puede bajar con la mano? O sea, sé que Sí, el bajarla stick puede no suele bajar, pero volar. no puedes llegar a, digamos, a cerrar el puño, sino la agarras un poco así, la dejas caer y sigues. Eso se Ah, puede. pero es fácil controlar un stick si no viene muy Sí, una fuerte. pastilla, sí, con la mano, tal. Sí, o sea, eso pasa muy a menudo. Un poco la pillas por alto, haces que caiga al suelo, la controlas, tal, eso se puede, pero digamos, se hace énfasis en que no pueda ser una pérdida de tiempo, que no la puedas atrapar Claro, para, digamos, ralentizar el juego en sí. Y esa es otra de las faltas. El delay of game, o sea, el retraso del juego, o sea, la pérdida de tiempo que un disparo tuyo, un golpe tuyo con el stick a la pastilla vaya por encima de las ah, ventanas, del plástico que rodea al campo de juego, porque claro. esto se considera, pues eso, pérdida de tiempo, retraso del partido, y eso también se considera falta. Eso sí que es una falta por la que te expulsan eso, 2 minutos. ¿Cuánto tiempo dura el partido? Son 60 minutos divididos en 3 periodos de 20 con 2 descansos intermedios de 15. Ok, y en caso de empate, ¿hay empate o hay prórroga? Hay en NHL, bueno, creo que en la mayoría en Europa igual sí que todavía se permiten los empates, pero en lo que es NHL, por ejemplo, y bueno, y en Olimpiadas también, o sea, siempre hay prórroga y alguna forma de desempatar. La NHL, por ejemplo, tiene dos formas de operar distintas, en temporada regular y en playoffs. En temporada regular, lo que hacen es una prórroga de 5 minutos para tratar de desempatar, y si no han desempatado después de los 5 minutos, es lanzamiento de penaltis, como los de la MLS. Agarras la pastilla en X punto, vas al portero e intentas batirle. Pero sí, o sea, siguiendo lo que eran los penaltis de la MLS, si la gente no lo ha visto, que vaya a Que ver lo ese vea. episodio en Paz por Gringos. Y
Y claro, pues eso es, digamos, eso es lo que ocurre en temporada regular. Que además, ahora diría que son, no sé, diría que son 3 contra 3. O sea, tienes el portero y 3 jugadores de campo en vez de 5. En esos 5 ¿En la minutos de prórroga? prórroga, sí, para que haya más probabilidad de gol, Claro. lo reducen a 3 contra 3 y así, o sea, es más fácil que pueda llegar a haber gol. Y En cuanto a entretenido. puntuación. Y Sí, entretenido. es más entretenido, sí. Porque 5 minutos, esa es la idea, de que pueda haber gol, vamos a reducir, que sea 3 contra 3 más rápido y tal, y a ver si alguien consigue marcar. La sí, puntuación de los eso, partidos. Sí, perdón, eso sí, sí. estaría muy bien en el fútbol. Hablábamos en el de los penales de la MLS de los cambios Sí, que introduciríamos y en la prórroga sí. de 11 jugadores. Dejas un 5 Ujú. contra 5 y lo pones 5 minutos. Seguramente el Ujú. partido, esos 5 minutos serían muy, pero que muy entretenidos. Pero muy Sí, entretenidos. sí, 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 no, y la NFL ha ido haciendo cambios hasta reducirlo hasta ese número, para eso, que hubiese más dinamismo, para que 5 minutos tengamos un ganador. La puntuación es, si acaba el partido en empate, es un punto para cada uno, y el que gana la prórroga o los penaltis recibe un punto extra, o sea, 2 Bien, contra uno. Pero si está consigue bien. llegar a la prórroga, digamos, un equipo se lleva mínimo un punto. Y Bien. luego en playoffs, digamos, para que no haya la consideración de suerte, de azar, para reducir un poco eso, se mantienen las prórrogas, igualdad de jugadores, 5 contra 5 más el portero, o sea, como se juega siempre, prórrogas de 20 minutos hasta que alguien marque o alguien se muera. O Igual que en sea, balón. Sí, 60 minutos el partido, sí. Y 20 luego 20 minutos más 20 más prórroga. 20 hasta que alguien marque. ¿Hay registro de algún partido que haya sido muy largo? Sí, la semana pasada tuvimos casi 5 prórrogas. Se jugó un partido entero más otro periodo de 20 minutos. Se jugaron 4 prórrogas. 4 prórrogas son 80 minutos, Sí, más los más 60 de 60. partido. ¿Cuánto terminó el partido en goles? 2-2. No, 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 no. Es el partido más aburrido de la historia. 140 minutos. Sí, 140 sí. minutos, 4 Con goles. los descansos y Pero los parones que hay de juego entre ¿qué medias. jugaba? Morata. O sea, todos eran todos Morata. Un Que poco. no. Sí que era un partido con uno de los dos equipos que tenía, digamos, a sus dos delanteros más prolíficos lesionados. O Sí, o sea, sea, es una locura. O sí, se sea, nota. Es- sí, 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 sí. 120 minutos, Sí, sí. 140 minutos. Sí, 140. Yo ese partido me lo perdí, he visto la mayoría de los No, playoffs no, de esta temporada, te lo perdiste. justo ese día me dormí. No, yo quería haberlo visto porque es uno de esos partidos Puta. que es tan surrealista que, o sea, es divertido verlo. O O sea, sea, yo... y ahora sí. quisiste haber visto un partido de 140 minutos de Sí, sí, hockey. solo por el surrealismo. Porque, claro, estaban los panelistas, los analistas de entretiempo y tal. Ya como que alguien marque por Dios. Porque claro, eran las 2 de la mañana. O sea, donde estaban jugando. Era como que alguien detenga. ¿Quiénes jugaban? Porque además ¿Quiénes jugaron? eran Carolina Hurricanes, el equipo de Carolina, contra Florida Panthers, que es el equipo de Miami. Están al norte de Miami. Era, digamos, Carolina del Norte contra Miami. Y se estaban ahí enfrentando, Sa- dos muy buenos equipos. Eran semifinales, pero ese partido, por lo que sea, se engancharon y prórroga tras prórroga tras prórroga. Y claro, o sea, tenías de analista del descanso en el panel a Wayne Gretzky, que es el mejor jugador de todos los Claro. tiempos. Y había gente comentando en Twitter que es como, Wayne Gretzky no entiende el concepto de que no puedan marcar goles. O sea, que Claro. estén aquí jugando 3, 4 prórrogas y nadie marque cuando él es, digamos, el que tiene el récord de goles anotados. Y es como, su cerebro ya llegaba a un punto en el que no lo comprendía, de Claro. cómo pueden estar jugando y nadie marque gol, hasta que en el último suspiro de la cuarta prórroga llegó el gol ganador. Pero es que es una locura, o sea, porque yo he visto algún partido así, hace unos años vi uno con, creo que fueron 3 prórrogas entre Edmonton y Winnipeg, y es que es como una comedia, es una parodia, o sea, te ríes cuando siguen y siguen y siguen y nadie marca, y venga, una prórroga más, y hasta que alguien se muera, alguien desfallezca, y claro, hay muchas historias de, bueno, es intentar alimentar a los jugadores, porque claro, los jugadores Claro. están exhaustos, o sea, en plan tienes todas las proteínas, todo, que si pizza, que si tal, que si naranjas, que si lo que sea que tengan ahí a mano, No, es que que, si un Red Bull, lo que sea que les mantenga espabilados. es que te da tiempo para desayunar, almorzar y cenar mientras estás jugando el Sí. partido. Es una locura. Porque encima hay descansos.
Sí, sí, Pobre, descansos de 15 minutos. pobre el pobre Diablo, y nunca mejor dicho, que tuvo que editar las imágenes, los highlights de ese partido, porque tiene un archivo de 37 gigas. Sí, sí, Eh, sí. No, fue bueno, espectacular. O sea, y luego se ha hablado de que se debería reducir. Y yo creo que es una de esas cosas que ocurre tan infrecuentemente claro, que no es se vaya un normal. partido así de largo. Que a mí me gusta que una vez cada 4 o 5 años haya un partido así de loco que sea la Sí, anomalía. tiene que haber, que no inventen. Sí, sí, sí. Volviendo al tema faltas, creo Sí. que estoy equivocado o es como en el fútbol sala que hay al llegar a un número de faltas durante el partido, ¿hay algún penal como en el baloncesto con los tiros libres o cómo funciona? No, en general, y puede que sí se me esté escapando, pero en general ahí es ilimitado, no hay un Ok. contador de faltas, pero claro, como siempre, como cada falta se penaliza, digamos, cada falta que Ah, sea, en plan, no de haber detenido la pastilla en momento, sino falta como tal, sí. es como si todas se penalizan con 2 minutos de expulsión, es como, vale, ¿Todas? cada... sí, prácticamente todas. Luego tienes las muy violentas, pueden llegar a ser hasta 5 minutos de expulsión, Ok. o, o si ya son totalmente descaradas, expulsión del partido completo. O Lo que se- te estaba explicando antes, que le hizo así el otro día y luego así cuando estaba cayendo, expulsado todo el partido. Y luego le dieron 2 partidos de sanción extra. ok, por preguntar. Yo Sí, empujo a mi rival, lo tiro, me pitan sí, falta, automáticamente sí, 2 minutos afuera, si fue un sí, empujón normal. Y sí. yo de esas, vuelvo, durante ese tiempo, durante los 2 minutos, mi equipo sigue jugando con 6, o sea, 5 más uno, o juega con 4 Sí. más uno. 4 más 1. Y O sea, se queda puede con uno llegar a ser menos. hasta 3 más 1. Luego ya, si cometes una falta en 3 más 1 y una inferioridad, ya hay expulsan a ese jugador, pero entra un compañero a Ok, sustituirle. No siempre puedes tiene que jugar haber con como menos de mínimo 3. 3 jugadores de Sí, campo, como mínimo. sí, exacto. Pregunta, yo vengo de la suspensión de 2 minutos, Sí, hago otra vez la misma falta, me vuelven a expulsar dos sí. minutos. Sí, exacto. Diría que Entro. sí. Diría que no pasan a hacerte 5. Y puede ser que sí, pero Ah, según bueno, ese estaba era. consultando las reglas, y puede que sea 5 por reincidente. No me Ok, suena, no reconozco ningún caso así que se venga a la mente, y repasando las reglas, creo que no lo estipula, pero podría llegar a ser. Creo que es esto, 2 más 2 más 2. Y bueno, yo ya en puedo plan. estar. Claro, claro, lo que pasa es que no te conviene a ti porque perjudicas a tu No, equipo y tu claro, claro, entrenador, claro. o sea, ya a la que salga la segunda vez ya igual te quita el resto del Claro, partido. no. Es como, ¿de Lo qué cojones digo, haces? Sí, lo sí. digo por reglamento, o Sí, sea, por si yo. fue un accidente, aunque sea un accidente y tal, lo que sea, creo que seguiría siendo 2 más 2. Y supongamos que voy al caso de los 5 minutos, me peleo. Sí, Me peleo con un rival. Los dos nos sí. vamos. No importa quién empezó la pelea, los dos nos vamos afuera 5 minutos. Hmm. Eso es así, ¿no? Los Sí, dos. No sí, importa quién la exacto, sí, empieza. sí, sí. Exacto, sí, sí, los dos. Y ya una vez el otro, digamos, Se saca los participa guantes. activamente. Exacto, ya una vez, si en ningún momento opone resistencia, entonces el que se vaya es el que te está agrediendo a ti, pero una vez ya tomas parte en la pelea, tú te vas a ir Claro. también, sí, Yo haría. Imagínate, me haces una falta sí, agresiva. Yo me levanto, sí, me saco sí. los guantes, como mi rival seguramente es grandote y está todo armado. Me saco los Mm, guantes y le digo, ya sí, vas a ver la próxima y pido el cambio. Me saco los guantes para poder hacer la señal de cambio y salir. Y no recibir sí, ningún puñetazo ni ningún tipo de delación. Bueno, 5 minutos cada uno, sí. pero puedo reincidir, o sea, me puedo volver a pelear Sí, nuevamente. diría que sí, de nuevo, eso igual tendría que consultarlo exacto, pero diría que puedes volver a hacerlo, O sí. sea, no hay tarjetas. Cada falta te vas afuera. No, 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 cada falta es una expulsión en sí misma y es como, pues por eso, es como que se autorregula, es la idea. Ok. Y ya cuando haces algo grave, como comentaste, afuera. Sí. Directamente Sí, te puede vas. ser 5 minutos, si es como intermedia de gravedad, y si es totalmente grave, todo sí, ya directamente fuera. Ok, ok. ¿Cuántos O sea, jugadores? directamente fuera y digamos, el equipo te sustituye, no juegas un equipo no juega el resto del partido en inferioridad numérica, pero digamos, ese jugador ya no es un suplente disponible Ah, para ok. jugar. O sea, en los últimos minutos del partido, vas ganando por uno. Mm, sí, Cometes una falta. Si es una falta grave, o le pones el stick por claro, detrás, 5 minutos. sí. Pero ahora, si lo agarras, lo tiras por arriba del metacrilato, te expulsan y entra otro. No, creo que la idea
Claro, aquí me has pillado Porque no fui a buscar el resquicio del reglamento. bueno, mira, aquí me has pillado porque, claro, diría que igual son 5 Claro, minutos. O sea, la lógica, o sea, claro, no vi el partido, claro. pero o sea, la lógica me dice son 5 minutos también. Ya una vez pasan esos 5 minutos, No puedo volver a un entrar. jugador te puede sustituir, pero tú no vuelves a entrar, Está bien, digamos, sí. está bien, está bien. Sí, sí, ¿Y sí, porque cuántos si no sería, jugadores? sí que sería, Claro, sería es. un punto ciego de las reglas que, uy, para aprovechar, sí, sí. Agarro el Lo mate stick. y seguimos. Sí, sí. Mete. Bueno, hay una película de hockey muy buena que se llama Boone, que recomiendo, que el protagonista es Sí, y hay una Stifler. segunda parte incluso. Hay Me una gustaría segunda hacer un parte episodio un día. que va justamente de un... Podemos hablar en un directo o algo de esta Sí, película, pero véanla, el protagonista es Stifler, que es un jugador de hockey que se dedica a pelear. Su sí, talento es pelear. Y es ídolo exacto. y es uno de los mejores en lo suyo. Sí, Se llama Boone. No, sí. Goon. Boone, G-O-O-N. Goon, sí. Véanla y si la vieron Mm, comenten qué les pareció. Bueno, ¿cuántos jugadores mm. forman parte de la convocatoria? Porque son 5 más uno jugando, pero ¿de cuánto es la convocatoria en los partidos? Sí, la convocatoria son Aproximadamente, 12. tampoco... Sí, no, siempre suele ser bastante exacto. Tienes 12 delanteros, 2 porteros, uno titular y uno suplente. Y defensas suelen ser 6. Diría que son Ah, 3 líneas. Son 6, o sea, son básicamente 20 es... ahora no recuerdo si hay como algún extra como defensa y tal, pero diría que son 3 líneas defensivas, 4 ofensivas de rotación y portero suplente, así que un total como de 20, sí. Eso que dices me abre la puerta a otra pregunta. ¿Distinguiste los Ujú. suplentes entre delanteros y defensas? Que es algún concepto Bueno, que yo los tengo jugadores en sí tienes, interiorizado. digamos, portero, sí, tienes portero, una línea de 2 defensas y una línea de 3 delanteros que juegan, digamos. Tienes siempre 1, 2, 3, 5 es O la sea, es formación. dos, bueno, sin O sea, contar el arquero, 2, dos, 3, para un tres. total de 5. Y Uno, siempre dos, es tres, sí. así, siempre es Sí, así. Y mi sí, pregunta sí, sí. es, ¿esto es informal? Porque Sí, es informal. en el fútbol Sí, americano está claro que tienes tantos sí, defensores, tantos delanteros que exacto. participan cada uno en el juego Exacto. dependiendo de la situación. Ahora, en el hockey, Buena yo soy aclaración, en defensor, hockey es yo soy, informal, sí, yo soy defensor, juego de defensor sí, siempre. Entonces, sí, tú me dijiste informalmente que soy suplente defensor. Pero si el técnico sí, dice, no, que vaya a cabecear en el último minuto, exacto. paso a ser delantero. Sí, O sea, es un dos exactamente. tres, Sí, sí, sí. pero no están clasificados los jugadores. No están clasificados, o sea, no es que tienes que jugar con X, sino en plan, tienes a tus 2 especialistas defensivos y a tus 3 especialistas ofensivos, digamos, sobre el campo, pero es algo informal. Es un poco como las posiciones en NBA, que igual se han ido un poco borrando los límites con Sí, el tiempo, se han ahora todos ido... son tiradores de tres. El pivot más Correcto, alto correcto, mete más triples que Reggie Miller en correcto. su mejor época. Exacto. Pero la idea es un poco esa. O sea, en NBA también, en baloncesto también es informal. O sea, puedes jugar con 5 bases si quieres, de 1,80 de altura. Pero, digamos, por cómo funciona, estás siempre, digamos, guiado a jugar con Pero X. siempre la formación clásica o base es dos Sí, tres. ¿No hay ninguno que te ponga no. un 4-1 o 1-4? Eh, sí, por ejemplo, ocurre cuando estás en superioridad numérica. Muchas Ok, veces quitas a un defensa y añades a un delantero que se le dé mejor la pastilla y marcar goles. ok. Para, digamos, aumentar, ya que estás aprovechando que estás en superioridad numérica, estás en campo rival, aprovechas para meter a ese cuarto delantero. Es básicamente el portero, un defensa y 4 delanteros. Pero mañana supongamos final de la Sí, Stanley Cup. Puede sí. haber un entrenador, un revolucionario que diga voy a jugar con 3 defensores y 2 delanteros. ¿Eso puede pasar o Sí, siempre van sí, a lo no, yo, mismo? yo- yo juraría que sí, al final, o sea, son, digamos, formaciones base, un poco como en el fútbol, pero más exagerado en el sentido de, vale, tienes 1, 2, 3, pero pocas veces estás siguiendo como una Ok. distinción de posiciones súper clara. Al final es un juego tan dinámico en el que están todo el rato en movimiento que al final es como una referencia. Tienes 2 defensas, 3 delanteros, pero puedes meter a un tercer defensa si ves que el partido, lo que sea, en un momento Ok. dado. Pero, digamos, esa es la base. Y eso también me lleva a, digamos, digamos, el ritmo, o sea, el ritual, el dinamismo la dinámica de las sustituciones, porque es el único deporte muy popular, o bueno, lo escribía uno de los artículos como los únicos de los grandes deportes mundiales, en el que hay sustituciones constantes con el juego en activo. Es decir, Bueno, bien. sí.
No, Porque no, claro, esa era otra de las preguntas. No hay que esperar que se vaya fuera la pelota, ni mucho menos. no, están todo el rato rotando, todo el rato entran y salen del banquillo. Si eso pasa también en el fútbol sala, si no me equivoco, o en el balonmano. En el Estoy teniendo un fútbol lapsus. sala, diría que paran, o sea, el balonmano diría que como en el baloncesto, al menos hay como un parón en el juego y entran. En el balonmano ahora me pillas. Me vino Sí, un. puede ser que balonmano y fútbol sala sigan la misma dinámica. Ahora me pillas con lo de las sustituciones en esos dos Porque deportes. el tiempo es Sí. corrido, ¿no? Ahí no se para Eh, en. sí que se para, digamos, sí que tienes momentos de parón, pero no lo suficiente para todos los cambios que necesitas en un deporte en el que estás todo el rato corriendo, Claro, cuando, por digamos. ejemplo, en caso de pelea se para el tiempo. Mientras pelean no corre el tiempo. Sí, se para, hay cualquier infracción, falta, se va la pastilla por encima y tal, se para. Sí, se separa muy habitualmente, pero digamos, la dinámica es, dos al banquillo, salen dos, y a veces sí que hay los problemas de descoordinación y el rival puede justo aprovechar un momento de superioridad ahí, Ok. de falta de comunicación en el otro equipo, para poder tratar de marcar gol, pero siempre es así. Vamos a ir ahora al tema uniforme. ¿Vale? Yo te voy a. Porque hay una cosa peculiar que es Ujú. que los parecen. Parece incluso a la vista de los que no sabemos un deporte en el Sí, que sí, te sí. proteges más que incluso en el fútbol americano. Entonces quiero que me Sí. detalles de Ujú. arriba hacia abajo el uniforme, no sé, reglamentario del hockey. O las Sí, prendas tienes, básicas digamos. del hockey. Sí, bueno, tienes el jersey por encima, o sea, la Casco. camiseta por encima de todo. Tienes casco, sí, tienes casco, eso es lo primero. Luego digamos la camiseta por encima de todo, pero debajo de la camiseta, cuando los ves cambiándose en el vestuario, tienen toda una armadura, digamos, encima del pecho, sobre los hombros, como protección. ¿Es como la de fútbol americano o distinta? Creo que varía un poco, puede tener similitudes, pero la de hockey es un poco, creo que más completa, por sobre todo. En fútbol americano en general sí que tienes como el comienzo de la jugada y el choque, pero digamos en hockey siempre hay más velocidad y como para proteger huesos y hombros y más miembros, tienes como o sea, es como más envolvente, digamos, Sí. toda la protección corporal, esto que tiene sobre todo pues, en pecho, hombros, así, espalda por encima, luego también en ¿El casco piernas, es el mismo? ¿El casco de fútbol americano y hockey es el no, mismo? no, ¿En qué eso sí que cambia, cambia? no, no. Hockey es básicamente plástico, solo plástico y algo que así como se engancha. Y digamos hay como más movilidad. En fútbol americano que hay más choque de cabeza con cabeza, Sí, es algo que está como mucho más agarrado digamos, se está como más agarrado, es como metal más que ok. plástico. Digamos, y luego tienes toda la red de la cara. O- Mientras que en hockey, en casi todos los casos, solo tienes como un visor para los ojos. Por eso muchas veces ves a los jugadores de hockey con con- la boca, los dientes reventados, porque no suelen llevar. Puedes llevar un protector bucal, pero no tienes, digamos, un claro, armamento por encima que te protege la cara como si que te protege los ojos. Porque bueno, la idea es como. Los dientes son reemplazables, perdón, los ojos no. claro. O sea, esto para un padre con un padre español que quiere que su hijo haga uno de estos deportes, tiene que tener en cuenta que el casco no es el mismo, que se asesore bien para No. comprarlo. Y sí que es cierto, no, sí, son diferentes y también, o sea, lo que es a nivel universitario, a nivel infantil, sí que se les dan cascos que Claro. protegen la cara entera. En profesionales, los de NHL les molesta y tal, y dicen, bueno, es un riesgo que estoy dispuesto a correr. Con chavales, con gente que no se dedica profesionalmente a esto, la idea, y también en el hockey femenino es siempre que te recubra la cara entera, tener un protector de cara entera. Ahí, uno de mis mayores miedos respecto al Sí. patinaje, no solo en el hockey, sino cuando uno va a una pista de hielo de forma recreativa, de esto de Sí. patinar de la mano, sonando música, la bolera esta de los 70 y todo eso, es Sí. que alguien se resbale y Ujú. con el filo del La patín cuchilla. Sí. te corte el cuello, la Ya. pera o lo que sea. Mi pregunta es, y esto quizás es un poco escabroso, ¿ha sucedido Ujú. algo parecido en la NHL? Diría que sí, no tengo ningún, o sea, ejemplo que se venga a la cabeza de momento claro, me suena de momentos así que ha habido accidentes así,
Lo más similar que recuerdo en tiempos recientes de algo así, de una lesión que provocó, es, digamos, tienes el patín, todo lo que es la bota que Sí. te recubre el pie, pero hay como una parte en el talón que no te protege del todo y, o sea, sí que uno de los jugadores de NHL, como hace 10 años o algo así recuerdo, digamos, no fue algo súper porque sí que tenías algo de protección, pero le llegó a traspasar y a cortar parte del tendón de Aquiles, una cuchilla. Se recuperó, volvió a jugar, pero sí que fue como un accidente muy extraño, no pasa casi nunca, pero es el ejemplo más cercano que se me viene a la cabeza de algo así. En general, tienen suficiente destreza y control de su cuerpo y de los patines como para que esto no sea algo que ocurra Claro. en absoluto de manera habitual. Te lo decía por el Pero casco. el riesgo existe, sí. Te lo decía por el casco porque como no está cubierto, Sí, no te no, no, no. cubre. No, pero digamos, los patines casi siempre van a estar a ras de suelo y digamos, una vez ves que un jugador se cae al suelo, está totalmente desprotegido, Claro. es raro que estés con una posición en la que con el patín le vayas a dar justo, le vayas a pillar justo en el cuello con el Mira, jugador mira, tumbado en el suelo. mira. Vi todas las películas de Destino Final, así que sé que eso es posible. Eso puede pasar. Me lo enseñaron las Ya. películas de Destino Final y creo que a ti No, también. poder puede. Yo te digo que en general es muy poco común, no he llegado yo a ver algo así, pero igual que sucedió, Ok. pues con el talón de aquel jugador y Claro. tal, podría ser, pero una vez ya ves que. O sea, porque igual quizás eso ocurrió porque no estás como ya pensando, hostia, está tumbado en el suelo, tiene la cabeza en Claro. el suelo, vamos a tener cuidado. Aquí con el tobillo y tal, le dio uno sin querer con la cuchilla y tal, pero es muy, muy, muy infrecuente. Sobre todo hoy en día con todas las protecciones. Me preguntabas las protecciones generales. Los porteros son los que más protección tienen. Claro. O sea, porque en su momento en hockey nadie iba con protecciones. El portero jugaba hasta sin Claro. máscara. O sea, era un deporte bastante barbárico hace 60 años, por ejemplo. Ese Ahora, era el hockey de verdad, el hockey de hombres, sí. el hockey Luego de pasaron a tener lo que es machos. la. Exacto. Luego pasaron a tener lo que es la famosa máscara de Jason. Que claro, cuando Sí, ves es partidos antiguos verdad. de hockey. ¿Cómo no te Sí. pregunté? Porque es verdad, ahora los arqueros no tienen esa máscara. No, de hecho, ¿Cómo yo no te cuando veo partidos. pregunté eso? Bueno, ya estoy aquí para recordártelo. Los porteros antes tenían eso. Yo cuando veo imágenes de partidos antiguos es que no puedo dejar de pensar en Jason la película. Claro, Porque es tan distinguido ese look y yo no veía hockey en los 70 que pero no te solo lo protegía asocio a eso. nada. Porque es una máscara, A o ver, sea, de un protege material la duro. cara que, a ver, si te viene una pastilla, en principio va a proteger que te rompas la nariz, el pómulo, la frente. No, sí, O pero sea, te llevas el absorbe el golpe. impacto. Pero te llevas el golpe No con te la llevas. máscara. Exacto, no, con la máscara. O sea, igual te llevas un moratón, pero no te va a partir el hueso, es la idea. Claro. Sí, el que diseñó eso tampoco tenía. No estaba. No, o sea, el No hockey fue la era un mejor deporte opción. para No fue la Era, mejor era opción. gente echada para adelante. Luego ya llegó un punto en el que ya era un casco que sí que no es como el de fútbol americano, pero se parece un poco más, porque el de los porteros sí que recubre hasta abajo de la mandíbula y luego hay como un plástico que les cuelga, como Claro. una cuerdecita que protege todo el cuello, digamos, y que no haya impacto de una Es pastilla en la que nuez, algo hay así, o que, sea. sinceramente, Sí, sinceramente, hay que tener mucho coraje, mucho valor sí, sí, para sí. jugar de Sí, sí. arquero o de guardameta en un Sí, deporte sí, como sí. el hockey sobre hielo y como el hockey sobre patines o el hockey sobre césped. Porque Sí, no es sí, lo sí. mismo. No, no, porque Los guardametas de un fútbol balón de están fútbol locos. duele un poquito, pero no tiene Claro, nada que ver. están locos. O sea, Sí, Peter Sech, muy bien, te llevaste un golpe, tuviste que usar esas antiparras acolchadas. Antiparras no, sí, ¿cómo se sí, dice? sí. Orejeras, esos cascos. Sí, orejeras, sí, Esos casquito cascos. así acolchado, Pero sí. claro, ponte en el arco de la NHL, de un equipo de la Sí, NHL. hoy en día ya el casco es muy sólido. Además, lo guay de los cascos actuales es que siempre tienen diseños propios. O sea, los cascos de los jugadores de campo no son los básicos del equipo, pero los porteros que los suelen tener hechos los cascos hechos a medida, les añaden como diseños chulos y tal, de diferentes cosas. Yo soy de amigos de esas mierdas. Lo tunean, como el que Lo se compra tunean, el SEAT, exactamente. el tipo que se compra el SEAT Ibiza y le pone el alerón. Exacto, Bueno, lo mismo los exacto. guardametas de la NHL Lo porque mismo. quizás su personalidad es muy parecida. No, no, no. Puede ser, puede ser. Al final, como los porteros en fútbol son gente un poquito diferente, ¿no? Exacto. Y claro, y lo que es, digamos, todas las protecciones de los porteros, porque son mucho más grandes, o sea, son más masivas
protecciones, suman un total de 18 kilos de protección encima. 40 libras de protecciones, lo pones todo sobre una báscula, todo lo que llevan pecho, espalda, todo lo que recubre las piernas, etcétera, suma a 18 kilos que tiene que llevar encima. Eso es un montón. Sí. No, es gente que tiene que tener fuerza y mucha destreza, agilidad, fuerza y flexibilidad de piernas, porque están casi... Cuando no está el juego sobre ellos, pues estarán más de pie. Cuando está la pastilla de movimiento alrededor de la portería, están esencialmente de rodillas y teniendo que hacer, o sea, todo tipo de maniobras con las piernas y tienes que tener una flexibilidad, digamos, de muslos, o sea, absolutamente extraordinario. Volviendo al uniforme, también usan guantes, ¿no? Guantes, sí, todos los jugadores usan guantes. El portero usa un guante con el que tiene su propio palo y luego un guante que es como parecido al guante de béisbol, que es como grande como para atrapar la pastilla. Un guante puede como atrapar la pastilla y con el otro tienes el palo. Pero no la puedes retener, ¿no? Como me dijiste antes. Tiene que agarrarla y soltarla. La puede retener, pero se reinicia el juego. No es una falta que le vayan a expulsar al portero, pero el juego se tiene que reiniciar. Claro, pero no puede hacerlo de agarrarla y tirarse al piso y levantarse como en el fútbol viendo a los compañeros. Eso no lo puede hacer. Tiene que agarrarla. Aquí con acción constante. Venga, gente, a seguir jugando. Que es una de las cosas que a mí más me gusta o sea, al final el fútbol es el deporte que más he seguido, que más sigo en mi día a día. Pero el hockey no hay una alineación indebida de hockey. Hay una alineación indebida de fútbol. Exacto, hay una alineación indebida de fútbol, efectivamente. Por eso el fútbol es número uno para mí. Pero el hockey me gusta mucho por lo rápido que es. Que hay gente que ve fútbol, que luego ve el hockey y le resulta demasiado caos. A mí en general me gusta. A mí me gusta ese caos, ese constante, pero entiendo a la gente que le parece como... que está acostumbrada a ver fútbol, que de repente sea como fútbol, pero sin... Sí, en realidad cualquier deporte. Porque hasta en el baloncesto, básquet, es un deporte que tiene pausas. Tiene muchas más pausas. Y digamos, o sea, el hockey tiene mucha táctica, pero es una táctica, digamos, que tiene que estar en constante movimiento. No es una táctica tan, digamos, pausada como la del baloncesto o la del fútbol o la del fútbol americano. Bien, tenemos pantalones, me imagino protector de pelvis, se ven todas las películas norteamericanas. Protector, sí. Pantalones, rodilleras y después las botas, ¿no? Sí, los patines están alrededor de lo que son las pantorrillas, están las espinilleras, que más o menos recubren así, y rodilleras más o menos, pero que son como flexibles, no son las típicas rodilleras de andar en bici, que son muy aparatosas, sino es algo bastante liso, que se acopla mucho al cuerpo del jugador. Pregunta, durante tu etapa, durante tu paso por territorio norteamericano, ¿jugaste alguna vez al hockey sobre hielo? No he jugado nunca. Es una de las cosas que, o sea, nunca surgió la oportunidad. Bueno, o sea, nadie me dijo, Ander, ven a jugar a hockey. Claro. Pero yo tampoco fui a buscarlo. Es una de las cosas que cuando vuelvo y te lo pase más tiempo, sí que quiero intentar jugar a esto un poco, aunque sea de manera totalmente amateur. Porque lo que vi es que también, además de muchos de los que juegan al hockey sobre hielo, a veces juegan sobre patines, como con amigos y demás. Hacen el mismo deporte, pero sobre ¿eso tampoco hiciste? No, tampoco he llegado. No, porque sí que puede haber así, pero digamos, si vas a jugar a hockey, lo más común suele ser ir a buscar un campo de hielo. O sea, un pabellón que tenga pista de hielo. Porque ya tienes que ir a buscar un sitio grande y tal, pues ya vas y buscas el de hielo directamente y no pierdes, entre comillas, el tiempo jugando sobre ruedas. O sea, sí que tienes los sitios en los que puedes ir a andar sobre ruedas, los roller derbies y tal. Eso. Pero no se juega tanto lo que es hockey propiamente en sitios así. ¿Sabes patinar? No. Sobre hielo no, sobre ruedas más o menos sí. Pero sobre hielo nunca, no he llegado a tomar clases, o sea, nunca he patinado como tal. Si hay algo que vamos a hacer... soy una persona a la que le encanta el hockey sobre hielo que no ha patinado nunca sobre hielo. Yo patino así, pero en lento. Pero... Sí, o sea, es que siempre hay unas cosas de voy a tomar clases y es una... Como no es una cosa que tengo que hacer, es como ya lo haré claro, nunca llegué a ir a... La gente sabe que estamos preparando un viaje de costa a costa a Estados Unidos. Cuando estemos en la costa este, vas a ir
a una clase de hockey sobre hielo con chavales. Hombre, o sea, con antes amateurs. del viaje voy a volver, voy a hacerlo y voy a tener un mínimo de preparación. No, bueno, no sé. Si no lo hiciste hasta ahora, Ya, igual no me da tiempo un, igualmente. Pero... un episodio del viaje en Estados Unidos cuando estemos allá va a ser Ander practicando hockey sobre hielo, aunque sea con Ya amateurs o con chavales. Sí, un poco, sí, algo, sí. Y yo me voy a quedar afuera, obviamente, grabando. Grabando todo porque igual, no... o sea, alguien que nos grabe, y o sea, David y Ander sobre hielo con... No. a ver qué Yo pasa. le tengo mucho respeto. Sí. Yo no, en eso no es mi elemento. Si quieres, prefiero ir a Harlem, entrar en una pista de baloncesto y desafiar al primero que esté ahí. Prefiero eso. Me expongo a eso si quieres. Me expongo a hacer trash talk. Ya veremos. Me expongo a hacer trash talk con alguien de Harlem, de Queens, de Brooklyn, de donde sea. Trash talk. Con mi 1,70 m Bueno, de estatura. Yo eso, encantado. El hockey me da mucho respeto, no es mi elemento, le temo a las lesiones. No, a ver, yo no, a ver, a mí me gusta verlo, pero o sea, no juega. A ver, y no es algo en plan, vamos a algo y jugar de forma amateur, o sea. No, yo lo digo como sería un buen episodio, toda una clase de Bueno, hockey, ver qué implica sí. y todo eso, porque me imagino que Sí. si tú tienes 15 años en Estados Unidos y quieres practicar Sí. hockey, a no ser que te lo den, la equipación tiene que ser cara. Entiendo que es algo mucho más caro que baloncesto, que fútbol. Sí. Ahí con fútbol americano, me imagino. Aunque Sí. bueno, no, más, porque el stick debe ser. ¿Cuánto cuesta un No, stick? depende, igual $50, Bueno. depende, digamos, de como de profesional O sea, pero- es caro, es un deporte caro. Sí, es un deporte muy caro y sí que es una parte que bueno, es una pena de cómo existe y tal, porque claro, el hockey intenta, digamos, llegar a más gente, pero es un deporte, no, aunque sea de manera inintencionada, muy clasista. Claro. O sea, ya no es ni siquiera lo típico, no, es que es racista y muy pocos negros. Es muy clasista, necesitas mucha pasta para poder formar jugadores de hockey. En Canadá, digamos, es tan parte de la cultura, en invierno Claro. está todo el día ir a la nieve, al hielo, que incluso gente de clases sociales más bajas participa de manera activa y es como algo que no requiere de Claro. tanto porque es algo muy habitual en toda la sociedad. Ya una vez bajas, digamos, a Estados Unidos y a través del país, es menos común, requiere de más medios, es más caro porque hay menos gente que lo practica y es, digamos, una pescadilla que se muerde Pero la cola es normal. y O ocurre sea, esto. es normal porque Sí, unos es patines. normal porque... Yo Sí, pienso en unos patines con ruedas, te cuestan como $100, porque uno medianamente sí. bueno, tienes el stick, Sí. tienes las protecciones, tienes el casco, luego tienes que llevar todo eso, que es como llevar Sí. unos palos de golf, si llevas todo. Sí. Y luego tienes que alquilar una pista para jugar o tener una pista que tampoco abundan, justamente porque no todo el mundo Exacto. es. Sí, no, por eso es un deporte predominantemente pues, muy blanco, muy de clase social media como mínimo, y en Canadá puedes encontrar excepciones más claras, pero claro, simplemente porque es mucho más Claro. popular. Y sí que hay incluso jugadores de NFL, J.J. Watt, que se ha retirado este año, que fue un grandísimo defensor, que ahora es accionista minoritario del Burnley de fútbol en Inglaterra, que era un jugador muy bueno de hockey cuando empezó y tal, pero que lo dejó porque era algo muy, muy caro. O sea, en plan, Claro. jugaba fútbol americano, hockey y tal. Se me da muy bien el hockey, se me da bien también el fútbol americano. Esto es mucho más caro, somos mi hermano, yo y tal. Claro. Y mi madre tal, dije, nos apuntó ya solo a fútbol americano y acabó siendo un jugadorazo ahí, pero sí que te habla pues muy de lo complicado que es llegar a ser profesional en hockey sobre hielo si no tienes mucho apoyo financiero y logístico. ¿Cuánto dura una carrera de un jugador de hockey sobre hielo, aproximadamente? Bueno, claro, la media de estas cosas siempre es extremadamente baja, en plan, pues creo que son 3 años, pero claro, consideras a todos los que llegan a pasar, o sea, los jugadores incluso muy, muy malos que llegan, se tiene el cómputo global. La mayoría de jugadores buenos que aguantan tiempo y tal, hasta pues la mayoría, o sea, el 60-70% de los equipos, tal, los jugadores pueden llegar, hay jugadores que han llegado hasta los 44, 43 incluso. Lo normal es 36, 7, 8, Como en 9, el fútbol. más. Como en el Parecido fútbol. al fútbol, igual un poquito más, pero en ese rango general. Tema salario sin entrar en números.
Si lo comparamos Sí, con fútbol americano, con béisbol sí, y con sí. baloncesto, ¿cómo está la NHL? La NHL es claramente la cuarta. ¿Es Es la la guarda? cuarta, sí, ¿Cuánto puede por ganar al año el visibilidad. mejor? Sé que dije sin entrar en números, pero por poner No, el no, ejemplo. básicamente 12 creo que es el máximo absoluto que llega a cobrar la mayor gran estrella de hockey sobre hielo. Ok, En NBA estamos ahora a sueldos de sí. 50-60 al año. Y En tipos que no béisbol son, parecido. y tipos que Sí. son normalitos. Sin. Sí, 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 no, no, por eso. O sea, los que firman los máximos, no sé qué, en la NBA se llevan Sí. un pico impresionante, sí. ¿Cuántos equipos forman parte de la NHL? 32, ahora mismo 32. 32. Es de ¿Cómo hecho la se única liga en la que yo he visto expansión en directo, es decir, en la que yo he Ah, vivido el añadido de equipos nuevos. Porque en todas las otras ligas, pues expandieron en X año, añadieron más equipos. La NHL es la única en la que yo he visto equipos nacer de cero. También la ok, MLS, pero digamos ok. las cuatro grandes ligas. ¿Y cómo está dividida la liga? ¿Cómo son las conferencias? Así de 10 en Sí, oeste, 10 en. ¿Cómo es? no, ahora son 16 y 16. Ok, En su momento estaba básicamente diseñada las divisiones como la NBA, que eran tres divisiones en cada lado de cinco equipos, a la que empezaron a añadir equipos, a cambiar y tal, etcétera. Lo cambiaron eso y ahora son cuatro divisiones, 8, 8 y 8, o sea, 16 en cada lado, 2 y sí. 2, digamos. Tienes las divisiones, la Atlántica y la Metropolitana. En el este es un poco difícil dividirlos por región porque ¿Qué están sería la todos muy Atlántica? agrupados. ¿Costa este? Sí, básicamente, pero no está, digamos, dividido de manera totalmente lógica en cuanto a geografía. Ah, ok, O sea, ok. porque tienes la metropolitana, los de Nueva York un poco agrupados y luego tienes un poco todos los demás haciendo como un círculo, semicírculo. Y luego en el oeste es un poco más fácil, un poco la división central, que está en el Ok. oeste, y la división pacífica, que está en el ¿Y hay Pacífico. canadienses en la NHL? Sí, son 8 equipos canadienses Ah, de treinta y un dos. cuarto. No, espera, 8 no, 7. 7. Un 4, 25%. Poco menos, Sí, sí, pero sí. es un montón. Sí. Comparado con la Sí, NBA, no, por poner porque un ejemplo. sí, la NHL tiene esa dinámica muy curiosa que en Canadá el hockey es el número uno, la NHL es Claro. lo que la NFL es en Estados Unidos. Es un país con mucha menor población, por lo tanto no puede generar tanto dinero, pero en Canadá, un sitio en general de una clase media relativamente alta, de un sitio que es o sea, un país bastante, mira, con una población más baja y relativamente rica, porque al final en un sitio en el que hace tantísimo frío, no, Sí. o sea, sí tienes clases bajas y tal, pero hay un poco ese componente. Y ahí el hockey en Canadá es número uno, está por encima del fútbol americano, del béisbol, del baloncesto. Ahí la dinámica se invierte totalmente a como es en Estados ¿Y Unidos. son ganadores? O sea, los equipos canadienses son favoritos o ganadores de la NHL. Siempre tienen mucha presión y mucha expectativa porque tienen Ok, públicos y aficionados, o sea, están claro. a tope. Lleva sin ganar un equipo canadiense de la Stanley Cup el campeonato de la NHL desde 1992. O sea, son un poco menos malos que los New Yorkers, los canadienses aficionados Básicamente, de pasa la como en Nueva York, NHL. que tienen equipos con mucha presión, mucha masa social, pero pierden una y otra vez. O sea, ha habido casos muy ridículos. A ver, ridículos entre lo que entenderíamos por Sí, lógico, pero es que muchas de las últimas finales que han llegado a jugar equipos canadienses las han perdido contra equipos del sur. O sea, en 2004 Tampa Bay de Florida le ganó a Calgary. En 2006 Carolina del sur de Estados Unidos ganó a Edmonton, la final. Tampa Bay le ganó a Montreal en pero un 2021. equipo es como para vacilarlos. Un Sí, sí, equipo sí. de Florida, no te digo Carolina, Sí. porque bueno, Carolina, de Puede llegar a Florida. nevar en Carolina, sí. Claro, pero En Florida, Florida es lo más tropical que existe en Estados Unidos sí. y le ganan a un equipo canadiense, se tienen que retirar, se tienen que ir todos. O sea, tienen que aparecer pintadas en las Sí, casas esas de Canadá de balas sí. para todos. O sea, Básicamente, eso. Sí, no, no, esa dinámica ha creado muchísima frustración, como es lógico. Y sí, no, es que, o sea, de hecho, los cuatro semifinalistas de este año son equipo de Florida, de Carolina, de Texas y de Nevada. de Texas. Bueno, de Nevada. De Nevada. Sí, eso hay por lo menos, ¿no? Pero sí, Eh, sí, o sea, de lo que es, digamos, el cinturón del sol, digamos, de Estados Unidos, sí, sí, es los equipos de terrible. ahí es tremendo. Y eso me da pie a otra de las preguntas, que sé la respuesta, pero te voy a tirar el centro igual. Lo dijimos Bien, al comenzar. En Estados sí, Unidos sucede algo
que nos puede parecer raro a nosotros españoles, que es que los equipos de distintos deportes comparten estadio. Lo que Correcto. es raro por Sí. un día estás jugando, un día el estadio tiene una pista de hielo de 60 metros, como dijiste, por 20 y pico, y al día Sí. siguiente tienen una pista de baloncesto. O sea, en 24 horas cambia por completo. Ha habido casos en el mismo día de jugar por la mañana hockey y por la noche baloncesto. Me acuerdo en Filadelfia ocurrió eso una vez, sí. Eso es una locura. Hay muchos Sí, equipos, sí, sí. la mayoría de los equipos comparten estadio con otras disciplinas. Sí, no, que en casi todo, o sea, ciudades que comparten, o sea, que tienen equipo en ambas ligas, en casi todos los casos tienen el mismo pabellón. O sea, en Chicago, Bulls y Blackhawks. Claro. En Los Ángeles, Kings, Lakers y Clippers, dos de baloncesto. O sea, son tres que tienen que compartir. ¿Dónde más? ¿En dónde más? Bueno, en Seattle, ahora ya no. Ahora hay equipo de hockey en Seattle, todavía no están los Supersonics de vuelta. Pero si Tienen los que volver. Supersonics Vamos a vuelven, volver. jugarán Shawn en el Kemp, mismo Gary pabellón. Payton, Brent Barry, Flip Murray. Ahí está. Ahí está. Gran equipo. En Nueva York, Los Rangers Sonics. y Knicks juegan en el Garden, sí. No, los Sonics podríamos hacer, bueno, hay contenido ahí para hacer de todo tipo, con Y- Sonics y derivados. Voy a hacer la pregunta más estúpida de la historia de este, No, estamos de aquí este para instruir a la podcast. gente. Sí, sí. ¿Cómo cambian? ¿Dónde guardan el hielo? O sea, ¿qué hacen? ¿Son placas? ¿Lo ocultan por Son abajo placas. como el Bernabéu? ¿Qué hacen? Sí, son placas, se desmontan como el parqué Sí. de baloncesto. Sí, son placas que se desmontan. ¿Y Las dónde las desmontas, guardan? ¿Qué tienen? ¿Un congelador gigante? Un o... congelador, las vas y las llevas al congelador, sí, sí. Yo Pero es un montón de hielo. Sí, pero lo van amontonando y te lo llevas y yo al principio pensaba que era una cosa que era pues esto, estaba una cosa por encima. Como el poner algo, Bernabéu, como el nuevo Bernabéu, que Sí, se esconde sí, una sí, cosa, aparece la otra. No, si no me equivoco, son esto, todo placas, se van retirando, se van amontonando y te las llevas. Y luego con el parqué del baloncesto, todo encima igual. Sí, sí. Del partido que comentaste, que tuvo un montón de Sí. prórrogas, imagínate los Sí. vatos que tenían que esperar para desmontar el hielo, que estaban ahí, seguramente, Sí, sí. voy a hacer un comentario mexicano, esperando que termine un partido de un deporte que no les interesa en absoluto para desmontar Sí. eso. No sé si fue racista lo que dije, pero creo que se entiende. No, a ver, o sea, sí, a ver, no es por hacerles de menos, o sea, pero o sea, sí que ocurre pues por los trabajos más de labor física y tal, Sí. pues o sea, y suelen ser, sí, son muchos mexicanos que ocurre en Estados Unidos. Por pero cierto, no es por degradar a la gente en absoluto, pero es una dinámica que ocurre, por desgracia. sí, por cierto, y hablando de mexicanos, antes comparé a los New Yorkers con los de Canadá perdiendo con Florida, pero Sí. en realidad tendría que haber comparado esa situación con los mexicanos que antes jugaban la Copa Libertadores y le perdían siempre, que no eran capaces de ganar una Copa Libertadores, aunque luego decían que su liga era la más importante de Sudamérica, pero cuando iban a la Copa Libertadores siempre se terminaban comiendo los mocos. Un saludo para todos nuestros Ocurre. oyentes mexicanos, que sepan que en fútbol son lo que son. Sí. Tenemos un oyente mexicano que le gusta mucho el hockey. Ahora, Miguel Ángel creo que es, no Perdón, recuerdo el nombre. perdón, Miguel Ángel, Perdón estaba si me haciendo un estoy chiste. equivocando en el nombre, pero o sea, que nos suele comentar mucho, que nos ha hablado bastante de hockey y que nos decía que eres una de las pocas personas que ve hockey en México. O sea, en Bueno. todo nuestro apoyo. Sí, porque el fútbol Sí. en México no vale la pena verlo. Te pido perdón, este es un chiste. Fui a un lugar común y ahora me siento muy mal por haber hecho este chiste sobre el fútbol mexicano. Que estamos aquí de... ¿Se puede editar? o sea, No, perdón. Creo que quedé mal, pero bueno, no importa. Nah, No que importa. no, hombre, que no, que la gente ya nos tiene pillado nuestro tono, sobre todo si ya se ha visto el programa este entero. Es mejor pedir perdón que permiso. No, tampoco, es horrible esa frase. Es horrible. No, pidan permiso. Es mejor pedir permiso que perdón. No se basen en esa frase. Llevamos quiero que sepas, llevamos una hora y media. Y nos quedaron, Sí. creo que podríamos Habrá que hacer una seguir. segunda parte o algo. Sí, porque no hablamos de muchas cosas, pero bueno, los libros para Dummies, que es de donde tomamos esta idea, tienen continuaciones. Y si lo piden en en comentarios. Podemos hablar de muchas cosas más, sí. O sea, un montón de equipos, cosas, tal. Sí. Y no, la gente solo recomendarle, si va a ver las finales estos próximos días de la NHL. ¿Quiénes la juegan?
Florida Panthers, cuando estamos grabando esto, ya está clasificado. Cuando esto salga ya habrá segundo clasificado, que será o bien Vegas Golden Knights, el equipo de Las Vegas, o Dallas Stars. Lo más seguro que sea Las Vegas. Vamos Las Vegas, voy con Las Vegas. Si no están los Rangers, voy con Yo Las a la Vegas. gente, Las Vegas es un equipazo. La gran historia de Cenicienta son los Florida Panthers. Se clasificaron octavos y tienen ahora mismo a un jugador, Matthew Tkachuk, que es el mejor estadounidense del momento, que es, o sea, carisma puro y duro. O sea, es un jugadorazo. Florida ha ganado en su semifinal todos los partidos por un solo gol. O sea, ha ganado 4-0 la semifinal, la serie, ganando por un solo gol todos los partidos, y él ha marcado en 3 de los 4 el gol ganador, y en el partido que no, dio la asistencia al gol ganador. O sea, es un jugador de locos, y que esto es súper carismático. Es como Stephen Curry, que va siempre masticando el protector bucal, tiene muchísima personalidad, es súper elocuente, es un pelín macarrilla también, no es sucio, pero un pelín macarrilla. Y luego tienen a un portero, Florida, que, o sea, está siendo la actuación en playoffs de un portero quizás más histórica de todos los tiempos. O sea, está jugando a un nivel que no te lo crees. Quiero cerrar con algo. Sin justificar, porque no hay tiempo, los 5 mejores jugadores de la historia, lo vamos a ampliar en un siguiente episodio, los 5 mejores jugadores de la historia del hockey sobre hielo. No solo de Estados Unidos, quiero nombre y posición, para los que no sabemos que... Sí. Objetivamente, no tus favoritos, como hicimos con la lucha libre. No, o sea, a ver, tampoco tengo tanto conocimiento del fútbol, o sea, del hockey histórico. A ver, número 1 es Wayne Gretzky. O sea, sí que hay gente que puede ponerle el 2, pero por números, por todo lo logrado, es el Michael Jordan. Nacionalidad. Del hockey. Canadiense. Y era extremo izquierdo. O sea, en general, no tengo todas las posiciones controladas de quién era qué, pero todos los buenos eran delanteros. Okay. Y Wayne Gretzky en este caso jugaba. O sea, el mejor canadiense. El mejor de todos, canadiense. Sí. Sí. No, de hecho, lo que ocurre muchas veces es que los equipos estadounidenses, por cómo funciona el draft y la dinámica y tal, al final tienes equipos. O sea, el equipo con más canadienses, no sé si de toda la NHL actual o de los playoffs este año, era Las Vegas. O sea, porque sí. Así que esa es la dinámica. Wayne Gretzky es número 1. Con el que a veces hay algo de debate, que hay gente que lo pondría por delante, pero la mayoría no, es Gordie Howe. Gordie Howe sería el número 2. ¿País? Que jugó con Detroit, y diría que es canadiense también, lo voy a confirmar ahora, pero no, que Gordie Howe era nacido... sí, en Florida. Digo, en Florida. Es un sitio que se llama Floral, Saskatchewan, en Canadá. Sí. Sí, el tercero. El tercero sería seguramente Bobby Orr, también, que ganó, por ejemplo, la Stanley Cup en 1970, jugó con Florida, no, con San Luis, con San Luis Blues, cuando hicieron la expansión inicial. Bobby Orr también canadiense. O sea, desde casi los buenos en general son canadienses. ¿El Undertaker es canadiense o es norteamericano? No, es norteamericano. Lo menciono para que no nos obliguen a poner en el top 5 de mejores jugadores de hockey sobre hielo de la historia, porque acá los fanáticos del Undertaker lo ponen en todos los rankings. Número 4. Número 4, y esto estoy tomando, es una lista, bueno, más o menos respetable. Sí, en general, que el cuarto sería Mario Lemieux, que luego, claro, tienes a todos... Francés. Los canadienses de Quebec. Este es canadiense. Canadiense, claro. Y me hace mucha gracia algunos jugadores que, claro, los escuchas hablar en inglés con acento francés, de haberse criado en Quebec en francés. Me parece maravilloso. Mario Lemieux, que jugó con los Pittsburgh Penguins en los años 90. Y bueno, hay gente que esto le pondría el cuarto. Y luego tenemos en quinto lugar a Maurice Richard, también de Quebec, que le pondríamos en este caso quinto. Siguiendo una lista de más o menos de los 10 mejores de todos los tiempos. En quinto lugar está Maurice, el Rocket Richard, el cohete Richard. Y este sería el quinto. Y lo que sí que hay ahora es una lucha muy interesante, y con esto cerramos, por el puesto de máximo anotador, de máximo goleador de la historia del hockey sobre hielo de la NHL, que Wayne Gretzky es líder histórico con 894 goles. Ahora mismo hay un ruso, Alexander Ovechkin,
que es el segundo máximo que está en activo, que tiene 822 goles. Podría llegar a alcanzarle. Le quedan 2 años quizás de carrera, 3 si estira, puede que termine llegando, pero eso es... ¿Para ti lo puede superar? Creo que sí, va a depender de cómo aguantes físicamente. Si aguantas físicamente a un nivel mínimo, bien, 2-3 años más, le alcanza. O sea, habrá que ver si le aguanta el cuerpo. por lo que estoy viendo, si bien Sí. la liga más importante de hockey a nivel mundial es la norteamericana, como en tantos otros Sí. deportes, considerada por los demás o por ellos mismos, no importa. Sí. Los Sí. mejores jugadores son extranjeros y los 2 máximos anotadores son extranjeros. Es una liga en la que Sí, predominan los pero canadienses. pero sí es una liga que se considera, o sea, canadiense-americana. O sea, Claro. son solo 7 contra 25, pero, o sea, las oficinas de la liga están en Toronto, por ejemplo. Ah, ok. Ok. O sea, sí que hay esa división así, pero el segundo máximo goleador de la historia es efectivamente un ruso. El cuarto de la historia es un checo. Y el quinto es un estadounidense. Que bueno, ahí tienes 2 Y canadienses en el top 5 de anotadores, pero ¿por qué la Stanley Cup? ¿Quién era Stanley? sí. ¿O es Stanley por un lugar? No, es Lord Stanley. Era Lord Stanley, un Lord británico. No era jugador, no es que- que... No, era esto, por un Lord británico. Aquí tenía su historia. No, bueno, no sé si era británico, era Frederick Arthur Lord Stanley de Preston. No era canadiense, era un gobernador general canadiense llamado Frederick Arthur Lord Stanley de Sí, Preston. Pero claro, como de Canadá... canadiense de pura cepa. Sí. Bueno, o sea, británico-canadiense Sí. esencialmente. O sea, porque Canadá tiene mucha más influencia oficial de Gran Bretaña que Estados Unidos, como sabes. Bueno, ahora sí, ya nos pasamos A de ver, la hora y sí, media. ya hemos dado mucha turra de Sí. hockey. Y esto, La gente quiere más, otro día más. le dimos el gusto con este episodio. Sí. A los que le dimos el Sí. gusto, comenten, denle like, activen la Like, campanita, suscríbanse. Compartid el episodio recomendado a la gente. Exactamente. O sea, sí. Y de Ahí, cara- por redes sociales, por donde sea. Sí. De cara a una posible segunda parte, comenten, Sí. déjenos dicho qué nos faltó, Sí. algunas Eso. correcciones de cosas que hayamos dicho, algunas Sí, opiniones alguna de lo habrá, que sí. sea, pero que haya ese ida y vuelta que nos gusta tanto, nos gusta leer los comentarios. Comentad, gente. Dadnos feedback, lo que sea lo que os haya parecido, lo que más os haya gustado, lo que no, lo que nos quede por comentar. Todo. Sí. Todas vuestras opiniones, aunque sean, o sea, chapas enormes Sí. de comentario, ponedlas. Son los que más lo nos leemos gustan, todo. son los que dicen, voy a dar una chapa, que nos Sí. lo hemos Nuestro amigo visto. Carlos Pérez, por ejemplo, también siempre lo doy un tochaco. Pero tremendo. avisa, a mí que avise Sí, me sí. gusta. A mí que avise A mí también, a mí me también. gusta. Sí. Y poned todo lo que queráis. Eso, like, compartidlo, suscribíos, campanita, todo lo que ha dicho David. Todo para que os sigan llegando todos los programas que publicamos al instante, al ordenador, al email, al móvil, a la cuenta, lo que sea, todo os llega. Y nada, eso, recomendadlo y todas esas cosas para que pueda esto seguir creciendo. Pero eso, sobre todo comentad, un episodio como hoy bastante tal, de Ander dando la chapa, la turra, lo noto en la garganta de que hoy estaba hablando yo mucho. O sea, porque luego le digo a David argentino, yo hablo muchísimo también, pero como no tengo el acento, me lavo las manos. Hazte la fama, y- hazte la fama y échate a dormir, por supuesto. Sí. Y eso, nada, muchas gracias a todos los que habéis estado al otro lado, recomendad y todo eso el programa. Gracias, David. Gracias, Sander, y nos estamos viendo en alguna noche gringa o en Sí. más episodios de Paz por Gringos o El Viaje. El viaje, efectivamente, tenemos muchas cosas, muchas vías de comunicación, seguidnos en todas las redes sociales. Él es David Mosquera, yo soy Ander Iturralde y volveremos muy pronto con una nueva edición de Passport Gringos.